vamos a hacer el desarrollo de una hipérbola, sabiendo que está en una superficie cónica. Entonces marcamos la base de un cilindro y una vez que tenemos la base del cilindro marcamos, por ejemplo, la posición del otro eje vertical para hacer el eje de revolución del cono. Dibujamos una línea paralela al eje horizontal, marcamos la línea de tierra, proyectamos este punto, proyectamos este otro y ahora vamos a coger, por ejemplo, una distancia vamos a coger, por ejemplo, una vez, dos veces, tres y cuatro veces. Hemos cogido una altura 4 veces mayor que el radio de la base. Marcamos entonces la posición de este vértice y unimos este punto con este y con este. Bueno. Para que nos salga exacto, en vez de coger esta altura, pues vamos a coger mejor, así no tenemos que andar haciendo cálculos numéricos. Es 4 veces, vamos a coger 4 veces la generatriz, o sea, bajamos ahí unos 2 milímetros y ya tenemos que esta es la generatriz del cono, que es 4 veces mayor que el radio. O sea que si esto midiera una unidad, esto mediría 4. Eso quiere decir que esto sería esto, o sea, vamos a poner aquí 1 sería 4, como el ángulo del sector que vamos a obtener, alfa, es a 360 grados. Bueno, parece que sería fuera, decíamos que esta medida era esta, o sea 1 es a 4, como el ángulo que vamos a obtener es a 360 de la circunferencia completa. Porque si fuera de 360 ya ocuparía exactamente esto y tendría altura 0, ¿no? Entonces tenemos 300 pasa para aquí, 360 grados entre 4 es igual a alfa. Alfa es igual a 90 grados. Vale. Ya sabemos que el desarrollo de este cono es de 90. Y ahora hacemos una sección. Vamos a aprovechar también para no hacer cálculos numéricos, ya que tenemos aquí la circunferencia. Marcamos aquí la posición de vamos a coger, por ejemplo, este punto y vamos a coger la mitad también, este punto. Entonces por ahí, que realmente son las diagonales de la base del cono, de la circunferencia de la base del cono, pues por ahí vamos a trazar una sección de ese cono. Vamos a ponerlo en otro color. Y vamos a coger esto mejor. Eso quiere decir que como es una sección vertical de un cono circular recto, va a ser una hipérbola el corte, ¿no? Y si esto lo viéramos en un perfil, podríamos proyectar aquí, o bien proyectar aquí abajo abatido directamente una vista auxiliar. Proyectaríamos aquí el cono y ahora cogeríamos la altura, la pondríamos aquí
y ya tendríamos aquí entonces al proyectar de este lado una vista auxiliar del cono, pues observamos, no, es hasta aquí, perdón, observamos que esta línea corta a esta altura, por tanto esa es la posición del vértice de la hipérbola. Cogemos esto, ponemos aquí y ahí tenemos ya el vértice de la hipérbola. Por último, para calcular más puntos, si por ejemplo calculamos aquí, esta línea viene desde este punto hasta aquí arriba y corta realmente aquí. Bueno, pues efectivamente ese es un punto de la hipérbola aquí. Y el otro punto estaba, para no equivocarnos, ahí. Mientras que aquí, al subir una vertical y aquí otra vertical, teníamos otros dos puntos de la hipérbola. O sea que ya tenemos estos. Aquí tendremos el simétrico y ahí tenemos ya, sabemos que la curva es tangente en el vértice a la línea horizontal, con lo cual ya podemos trazar aquí la curva hiperbólica. Como es una curva que tiene asíntotas, o sea, rectas que son tangentes en el infinito, esto cae casi como vertical, como si fuera una línea. A partir de cierta curvatura ya más parece una recta que una curva. No como la parábola, que parece una esquina de una elipse, aunque es más afilada, ¿no? Bueno, podríamos calcular más puntos. Vamos a hacer otro aquí, por ejemplo. Hago aquí esta línea corta en este punto, subo este punto y represento esa generatriz en el alzado. Entonces viene desde este punto hasta el vértice y corta, realmente esta generatriz corta aquí. Entonces subo ese punto y ese punto, como esta generatriz está inclinada, debe ser tal que corta la generatriz. Al pasar por ahí este punto, necesariamente la vertical pasará por este punto. Bueno, pues ese es el procedimiento para calcular la sección hiperbólica, que en el espacio no sería más que esto. Tenemos, por ejemplo, el cono. Vamos a hacerlo aquí para hacer el desarrollo del otro lado. Tenemos aquí, por ejemplo, una generatriz del contorno y la otra, y lo único que hicimos fue hacer un plano de sección que cortaba al cono, por ejemplo este, y si hacemos una línea cualquiera, una generatriz, al hacer por aquí una vertical tenemos ya ahí un punto de corte. Si hacemos aquí otra línea, hacemos otra generatriz, hacemos otra vertical, tenemos otro punto de corte. Si hacemos lo mismo de ese lado, otra generatriz y aquí una vertical, otro punto de corte. El conjunto de esos puntos nos detecta aquí pues ya la curva, la sección de ese cono, que es una rama hiperbólica. La otra rama cortaría por la parte superior del cono, ya que los conos pues tienen dos fragmentos, ya que es una recta que gira en torno a otra y ambas están en el mismo plano, ¿no? Y como están en el mismo plano, al girar una sobre la otra se produce aquí una superficie cónica, y también del vértice hacia arriba tenemos la otra parte, ¿no? Entonces corta aquí abajo y corta a la rama superior, a la parte superior en esta rama. Bueno, por último hacemos el desarrollo. Como el ángulo era de 90, que encuadremos bien, entonces tendremos que hacer con esta generatriz un ángulo de 90. Entonces aprovechamos ya el tamaño de esa generatriz aquí
era la de abajo, el punto de abajo. Y ahí tenemos ya la perpendicular por el vértice del cono. Nos choca aquí con el trípode, a ver si podemos ajustar. Por eso no utilizamos nunca escuadra y cartabón. Bueno, pues habíamos calculado que realmente esto era el desarrollo de este cono. Es bastante afilado, por eso es solo de 90. Lógicamente, cuanto más grande sea esto se va estrechando más, porque entonces este número pasa a ser 5, 6, por ejemplo, si fuera 6 veces, pues tendríamos 360 partido 6 sería 60 grados. Eso quiere decir que un cono muy afilado tendrá un desarrollo como esto, y uno menos afilado tendrá un desarrollo con un sector circular con un ángulo más grande, ¿no? Si sale el dibujo, sí. Bueno, por último vamos a coger, entonces hacemos, esto está dividido en 4 partes. Aquí tenemos, por ejemplo, esto forma 90 grados, entonces bastará con coger 90 grados, ¿no? Aquí, o sea, en realidad un cuarto también. Entonces hacemos la bisectriz, ya no andamos cogiendo el transportador de ángulos, y tenemos aquí, por ejemplo, una bisectriz, y acabamos de dividir el cono en 2 partes, ¿no? En 2 partes iguales. Y ahora, si lo dividimos una parte en otras 2, pues ya tendremos efectivamente el tramo que corresponde a la hipérbola, ¿no? Entonces cojamos ahora otra división de esto. Aquí ya tenemos la bisectriz. Con lo cual ya tenemos que este tramo corresponde al tramo de la hipérbola, ¿no? Vamos a marcar las 2 esquinas en rojo. Y ahora vamos a coger el vértice de la hipérbola. Entonces, cogiendo otra vez el punto medio de ese ángulo, volvemos a hacer la bisectriz. Ya tenemos aquí el arco este. Tenemos aquí ahora la bisectriz de nuevo. Y está dividido otra vez en 2 partes iguales. Bueno, entonces sabemos que realmente aquí este punto es el que caerá sobre esta línea, ya que la hipérbola va a quedar aquí perfectamente desarrollada, ¿no? Entonces, ¿cómo cogemos esa altura? Si nos fijamos, esto en el alzado está inclinado, pero si lo giramos hacia aquí, si cogemos esa generatriz, pues obtendremos esta medida en verdadera magnitud, que es esta, pues desde aquí hasta aquí. Y esa es la generatriz, desde este punto hasta esto, ¿no? Entonces ya puedo venir aquí, coger esa medida, y ahora sé que realmente el vértice de esa sección hiperbólica viene por aquí. Ya lo marco aquí con una perpendicular, sé que la curva es tangente en este punto. Bueno, y por último vamos a coger 2 puntos más. Si por ejemplo aquí cojo la bisectriz, subo este punto, la bisectriz de este ángulo, a ver que está saliendo fuera. Decía que cogía la bisectriz de este ángulo, entonces proyecto la base de esta generatriz, proyecto ese punto ahí arriba, y vemos que realmente tiene esta longitud, la generatriz, ¿no? Bueno, pues es la que voy a poner aquí en la mitad de este ángulo. Entonces seguimos haciendo bisectrices. Pues cogemos otra vez esto y hacemos aquí un arco. Bueno, al estar muy lejos casi no se distingue bien el punto medio, vamos a hacerlo más corto.
Bueno, ahí está entonces el punto medio, parece que pasa por aquí. Bueno, por aquí. Bueno, esa es otra vez la bisectriz, por tanto corresponde a esta generatriz, ¿no?, que llamaremos generatriz A. Y viene desde este punto hasta allá, obteniendo aquí esta generatriz, que si la proyectamos mediante un giro, más que proyectar, si la giramos al contorno, vemos que su medida real no es esta, sino que es esta. Aquí está en verdadera medida, porque esta línea, si la giro hasta hacerla coincidir paralela al plano de proyección vertical, pues tendré su medida real. Bueno, pues ya sé que esa medida real es la que debo poner sobre esta generatriz. Entonces cojo esa medida y la coloco aquí. Bueno, pues necesariamente este punto tendrá su simétrico respecto a esta recta aquí detrás. También sobre esta generatriz tendrá la misma altura. Eso quiere decir que el desarrollo de la hipérbola pasa por este punto, pasa por este y pasa por este y pasa por este. Pues ahí tenemos ya la curva hiperbólica. Bueno, la curva hiperbólica así ha quedado deformada, porque en realidad aquí es una forma plana, aquí está ajustada a una superficie cónica. Entonces, donde la tenemos en verdadera forma es aquí. Aquí sí que está en verdadera forma, ¿no?, porque aquí se proyecta en un plano que es paralelo al vertical. Entonces la sección de ese cono produce aquí la hipérbola tal cual, ¿no?, tal y como es. Pero aquí pues no, porque digamos que los puntos de esa curva están sujetos a la curvatura de la superficie. Bueno, entonces una vez ya que tenemos esto, vamos a recortarla y ajustarla al papel que hay ahí abajo. Cogemos unas tijeras y recortamos la figura. Como vemos, la generatriz del final del desarrollo coincide con el contorno de la figura. Vamos entonces mejor a cortar primero por aquí. Bueno, ya tenemos entonces el corte de la figura. Vamos a marcar la posición de la hipérbola con los puntos que calculamos que era el vértice, este punto, y por supuesto el de la base. Y lo mismo, ahí el vértice sale tangente, pasa por este punto y pasa por ese de la base. Esa es la superficie cortada, que vamos a marcar también aquí a color para que se distinga mejor. Que ya decimos que es la línea que queda sobre ese plano, pero que no tiene nada que ver con la curva real, ya que está ajustada a la superficie cónica. Cogemos entonces un poco de celo
de cinta adhesiva y unimos sus dos extremos. La giramos y la unimos por aquí detrás. Bueno, pues aquí la tenemos, aquí tenemos ya el cono desarrollado y se debe ajustar a esta circunferencia, como vemos aquí, y al mismo tiempo, pues como vemos aquí, pasa por los dos puntos de la base de esa hipérbola y visto desde arriba es una sección plana y por tanto esta línea tiene que coincidir en una única recta, si se ve ortogonalmente en planta, ¿no? Ya que está ajustada ahí sobre la superficie cónica, y si se ve en alzado, al estar así sobre la superficie cónica también debe coincidir esta curva con la que tenemos aquí. Ahora bien, si lo abrimos, pues ya no coincide, porque en realidad esta curva coincide porque está ajustada sobre la curva cónica, pero en el momento en que salgamos de la curva cónica, o sea, en el momento en que abramos esto otra vez, pues ya no va a coincidir. Entonces tenemos la planta que debe coincidir con esa recta, según lo vemos ahí, y luego tenemos, y debe coincidir también con las medidas, con el vértice, con todo, y luego tenemos la proyección en alzado. Bueno, esto a lo mejor se vería mejor si esto lo doblamos, ¿no? Entonces al doblar, pues ahí tendríamos la proyección aquí en planta y la proyección ahí en alzado, ¿no? Proyección ortogonal en una vista y en la otra, ¿no? Bueno, pues ese es el desarrollo de la sección cónica de un cono que hemos desarrollado, ¿no? Y aquí está entonces la sección, ¿no?